muy ambicioso, proyecto de una legislatura, quizá diría de más de una legislatura, que es básicamente rehabilitar dos herramientas muertas. Muertas. El Instituto Valenciano de Finanzas, que murió hace 4 años, y la Sociedad de Garantía Recíproca, que murió más o menos por aquella época. Muertas, pero no liquidadas. Aparentemente con actividad, pero en realidad simplemente novando una cartera de préstamos fallidos, intentando simplemente que el tiempo pasara hasta que llegara alguien que la reactivara, supongo. Porque eso es básicamente lo que yo me he encontrado. Nada. Y dentro de la nada, pues de lo que se trata es de intentar que esas dos herramientas vuelvan a la vida, ¿no? Y evidentemente pues no va a ser fácil. Por eso digo, proyecto de una legislatura, pues posiblemente de más de una. Al menos que cojan el nivel de crucero que todos queremos, ¿no? Decía antes Paco, no, es que me vais a recibir aquí a tomatazos, ¿no? Decía. Bueno, pues yo voy a decir que gracias a Paco tenemos en el Instituto Valenciano de Finanzas ya abierta una línea de economía social. Con el impulso de Paco y de su dirección general, tenemos ya una línea donde personas que nos están escuchando pueden ir a obtener financiación. Ya estamos dando financiación a residencias. Vamos a tener una línea específica para ellas con este soporte financiero que nos da la Dirección General de Cooperativismo. Por tanto, tomatazos, pero no tantos, ¿no? Es decir, se hacen cosas y se mueven. El dinero está a disposición de quien quiera venir a solicitarlo. Lógicamente, con los criterios de riesgos que hagan que lo que pasó no vuelva a pasar. Porque los que estamos aquí yo creo que queremos todos en lo público. Pero para que lo público sobreviva, tiene que haber eficiencia y eficacia. Y tiene que haber unos mínimos de criterios de solvencia. Porque si no lo hacemos bien, vendrán los que no creen tanto en lo público y nos dirán que las cosas hay que cerrarlas. Y por tanto hay que trabajar bien, con profesionalidad, dando los créditos a quien hay que darlos, diciendo que no muchas veces y otras muchas también decir que sí. Y saber ponderar y ser profesional, porque eso es lo que tiene que ir delante. Al menos delante de todos aquellos que, repito, creemos en lo público. Y somos muchos más de los que parece, ¿no?, que creemos en lo público. De hecho, cuando uno revisa cuáles son los instrumentos de financiación empresarial que tenemos en España, pues instrumentos públicos, me refiero, uno encuentra un auténtico, ya os digo, una auténtica miríada de instituciones que dan financiación a la pequeña y mediana empresa. En el ámbito estatal, desde el ICO, conocido sobradamente, CESCEP, conocido también por las empresas que exportan, CEDETI, ICEX, COFIDES, ENISA, el propio CERSA, la compañía española de reafianzamiento que da soporte a las sociedades de garantía recíproca. Estamos hablando de cantidades muchas veces modestas, a veces no tanto. El ICO tiene cantidad nueva por importes importantes. CEDETI está dando 900 millones de euros año, ENISA 90 millones de euros año. Bueno, son cantidades modestas si las comparamos con la gran banca comercial, pero que bien utilizadas y orientadas pues permiten dar un impulso a actividades económicas que de otro modo pues no tendrían financiación. En este contexto, las comunidades autónomas también tienen sus herramientas de promoción de financiación empresarial. Generalmente hay dos tipos de herramientas en el ámbito autónomo. Las sociedades de garantía recíproca, donde las comunidades autónomas, o bien de forma directa, o bien a través de las cajas de ahorros que están domiciliadas en esas comunidades autónomas, participan como socios protectores. En algunos casos, dando criterio a la gestión, evitando una acumulación de riesgos inapropiada en sectores donde no corresponde. En otros casos, pues haciendo dejación de funciones, como por desgracia pasó aquí, en la época en la que la SGR tomaba unos riesgos que por desgracia acabaron llevándola a la muerte, que actualmente por desgracia y que todavía vivimos una situación que todavía no puede catalogarse de otra cosa. Estamos intentando revivirla, pero por desgracia la situación de actividad es la que es, ¿no? Por tanto, SGRs hay en todos sitios, institutos de finanzas no tanto. Tenemos nosotros el nuestro, muerto también, intentamos relanzarlo. Ya en la próxima Comisión de Inversiones tenemos nuestras nuevas operaciones por fin.
con nuestros microcréditos, con nuestros préstamos ya por fin en marcha. En la Comunidad Valenciana tenemos estos institutos, en otras comunidades hay institutos similares, Instituto Vasco de Finanzas, Instituto Catalán de Finanzas, hay una entidad en Murcia, hay otra entidad en Galicia, quieren abrir una nueva en Navarra. Tenemos institutos de este estilo, todos ellos orientados a la empresa, son promotional banks. En cierto modo nosotros queremos tener algo parecido aquí funcionando bien, que tenga, por supuesto, una vertiente de apoyo a la empresa en sus distintas formas, también, por supuesto, la economía social. De hecho, ya digo, tenemos ya una línea abierta estrictamente para la economía social. Y también que tenga una mirada hacia las personas, ¿no? Esto de mirar a la cara a las personas, pues bueno, de algún modo nosotros desde esta institución tenemos que hacer algo así. Yo cuando estoy financiando residencias, anticipando subvenciones para que tengan circulante que nadie les da, detrás de ese préstamo hay personas que están mejor atendidas si lo hago. Cuando ayudo a una consellería a rehabilitar un barrio social, detrás están las personas. No necesariamente son préstamos directos a personas, son préstamos a actividades que facilitan la vida de las personas, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, evidentemente. Ahora luego comentaré, ¿no? Por tanto, esta es un poco la idea. ¿Por qué queremos recuperar el instituto? Pues lo queremos recuperar porque es evidente, tenemos un acuerdo de investidura donde se nos pide que no tengamos una línea presupuestaria como había antes en IBACE. Lo que se nos pide es tengamos una entidad financiera propia, con capacidad para acceder a los mercados a financiarse, con capacidad para distribuir esa financiación en sectores productivos que nos parezcan una apuesta por un nuevo modelo de desarrollo, porque de facto lo que nos pide el acuerdo de investidura es que nuestras instituciones sean agentes de desarrollo. El IUF es una de ellas y debe apostar por el desarrollo de nuestra comunidad. Por tanto, no una línea presupuestaria, no una agencia en una consellería, no. Un banco. Un banco que tenga acceso al crédito. Cuestión que costará por razones que ahora contaré, pero que tenemos que finalmente conseguir. ¿Por qué lo queremos? ¿Qué razones hay para que nosotros tengamos esta herramienta aquí? Pues hay básicamente 3 razones fundamentales. La primera es que cada vez más se nos pide utilizar instrumentos financieros y no subvenciones como mecanismos de política económica, como instrumentos para favorecer ciertas actividades, ¿no? Se nos dice que en lugar de regar actividades que tienen poca salida de mercado, lo que tenemos que hacer es caminar con el sector privado hacia áreas donde el sector privado se siente no tan cómodo, ¿no? Con la ayuda pública. Un concepto de colaboración público-privada que consiste en eludir el crowding out, que se estudia en los manuales de economía, y apostar por el crowding in, la inversión pública como atractor de inversión privada, no tanto como como un agente que expulsa inversión privada. Esto es lo que tenemos que hacer con los proyectos del IUF, con los préstamos del IUF, a atraer a la banca a sectores donde no iría. Con el aval de la SGR, atraer a la banca a autónomos, a pymes, a microempresas. Esto es lo que tenemos que hacer hoy y no tanto pretender sustituir a la banca porque no tenemos capacidad económica, no vamos a poder hacerlo. Pero sí podemos ir con ella a sectores donde ya no iría. De nuevo la eficacia y de nuevo la eficiencia en el uso de los fondos públicos es lo que debe presidir nuestra actuación. Y no únicamente en el ámbito social, no en el ámbito económico, también en el ámbito, digamos, productivo, sino también en el ámbito social, como antes comentaba. Aquí hay una reflexión, yo creo que interesante, que tendríamos que hacernos. Claro, la Comisión huye mucho de las subvenciones y nos sanciona mucho las ayudas de Estado. Yo, por desgracia, ahora estoy padeciendo algún que otro expediente socialmente conflictivo con las ayudas de Estado. El problema de las ayudas de Estado es que, en cierto modo, al forzarnos a dar como máximo ayudas de minimis, es cierto que equilibramos la competencia dentro de la Unión Europea, pero hay otras zonas fuera de la Unión Europea donde sí se permiten ayudas, donde sí se está haciendo lo que llamamos capitalismo de Estado. Hay una apuesta desde el gobierno por sectores productivos en otras zonas del planeta con las que tenemos que competir. Zonas, por ejemplo, el sudeste asiático, donde es un sistema productivo que funciona. La pregunta es, ¿este modo de demonizar la ayuda pública
bajo el paraguas de la competencia, ¿no tiene detrás un componente claramente ideológico? Pregunto. Si lo que estamos viendo es que en otros sitios del planeta el capitalismo de Estado, en cierto modo, está funcionando para reindustrializar determinadas zonas, lo estamos viendo en nuevas potencias emergentes. Si nuestro modelo de desarrollo históricamente estuvo ligado al papel del Estado como agente industrializador del país para atraer inversión extranjera y también para fomentar industrias que no existían, esta demonización continua de la ayuda pública que no tiene parangón en el mundo, en la Unión Europea, no nos penaliza. No, quizá deberíamos planteárnoslo. En cierto modo, nosotros estamos en ese marco jurídico y a él nos debemos y lo vamos a respetar. Evidentemente, el Instituto, las operaciones que dé, las dará a precios de mercado. Y si en algún momento se subvencionan tipos de interés, cosa que desde luego no descartamos, como hace el CEDETI, por ejemplo, no lo hará el Instituto, sino las consellerías que colaboren con el Instituto y siempre cumpliendo la normativa de minimis. Por tanto, primera cuestión fundamental, vayamos a utilizar el préstamo y no tanto la subvención, porque ese es el marco teórico en el que nos movemos. No tanto por convicción, en algunos casos, pero sí desde luego por necesidad. Pero hagámoslo bien. En segundo lugar, necesitamos corregir fallos de mercado. En la más tradicional tradición socialdemócrata. Fallos de mercado que vemos todos los días en empresas pequeñas que no tienen buena calidad de información contable, que en empresas de reciente creación, para las que no hay un historial crediticio al que acogerse cuando un banco da préstamos. Empresas que potencialmente son viables, pero que no tienen el respaldo de una experiencia, de unos datos, de un asesoramiento financiero que realmente las haga susceptibles de recibir préstamos en entidades financieras. Nuestras pymes, nuestros autónomos, hasta hace nada, claramente penalizados con respecto a pymes y autónomos de otros países europeos. Estas empresas opacas o con dificultad de acceso a la financiación son aquellas para las cuales iniciativas como esta son útiles. De la mano de la banca. Pensad en la SGR. Un aval de la SGR a un autónomo valenciano permite que la banca fondee al autónomo valenciano. Por tanto, esa iniciativa pública atrae capital privado para financiar a una empresa que no obtendría financiación directamente en el sector privado. De nuevo el concepto de colaboración público-privada, por cierto, concepto también de tradición socialdemócrata, que ahora parece que hay algunos que se apropian, pero esto es un concepto que está en la más honda tradición socialdemócrata. Vayamos, por tanto, con el sector privado a entrar en áreas donde nos interesa que el sector privado compita. Hay incluso historias de empresas de éxito con excesos de monitorización por parte de la banca que también vienen a vernos. Ya lo empezamos a ver nosotros en el IVF. Empresas valencianas que es que, mira, chico, es que les gusta hablar con el director general. Y es que van a Madrid y no hablan con el director general, pero con el instituto sí. Y entonces los conocemos, son clientes de la Generalitat, sabemos sus características, sabemos lo que les importa, sabemos lo que están haciendo. Y entonces pues les gusta hablar con nosotros, claro. Y les gusta trabajar con el instituto. Empresas, ya os digo, grandes y rentables. Esto que le quede claro a todo el mundo. El instituto no va a apostar por empresas muertas, sino por empresas sanas y viables y rentables. El instituto tiene que ganar dinero, precisamente para poder subvencionar áreas donde sabe que va a perder dinero, pero que lo tiene que hacer porque son fallos de mercado. Pero el instituto no va a abrirle un agujero patrimonial a la Generalitat. El instituto va a ser viable, porque así es como asegurará su supervivencia. Y así es como lograremos que lo que nos hemos encontrado, una entidad muerta, pues no volvamos a encontrárnoslo. Por tanto, ¿tenemos que estar con empresas de éxito? Sí. ¿Tenemos que tener financiación rentable? Por supuesto. ¿Que esa financiación rentable tiene que financiar áreas donde sabemos que vamos a perder? Claro, para eso estamos. Y por tanto el beneficio final será seguramente cero. Pero haremos una labor social. Y hacia ahí es claramente hacia donde vamos. Tendremos, por tanto, una estrategia de colaboración público-privada, claro. ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? Pero con nuestras ventajas.
El banco también querrá trabajar con nosotros, porque ya os digo, tenemos acceso. Pues yo un ejemplo perfecto es lo que pasa con las residencias. Nosotros tenemos acceso a información de las residencias de tercera edad, etcétera, ¿no? Sabemos quiénes son los buenos, los que tienen más posibilidad de obtener las subvenciones. Somos capaces de anticiparlas incluso antes de que esté claro y completamente terminado el expediente. Podemos dar circulante antes que nadie porque conocemos bien el sector. Muchos se nos acercan y estamos ya empezando a facilitar la financiación que ellos necesitan y que la banca, pues en ese caso, no facilita. Y luego tenemos un tercer factor que yo creo que es crítico, y es el hecho de que, como todos bien sabemos, el crédito es procíclico y que cuando las cosas van mal, el crédito se retira, y cuando las cosas van bien, abunda, seguramente cuando los empresarios ya no lo necesitan. Y necesitamos de alguna manera entidades que a lo largo del ciclo mantengan el tono crediticio en parámetros similares, ¿no? Y esto también lo podemos hacer desde la banca pública. Todavía tengo en mi balance los préstamos que el Instituto Valenciano de Finanzas tuvo que dar a la banca comercial para que la banca comercial hiciera su trabajo cuando las cosas iban mal. Lo digo porque a veces la banca ahora es reacia a financiar a la Generalitat. Cuando tuvieron problemas, ahí estuvo la Generalitat. Por tanto, aquí al final hay que dejar claro que unos y otros pues nos necesitamos. Por tanto, estas son las razones, y por esto esta apuesta de la Generalitat por esta herramienta que debe ser útil al conjunto de la sociedad valenciana. Pero claro, el IVF, por desgracia, hoy está un poquito lejos de todo esto, ¿eh? Está lejos porque el IVF es algo más que un banco. El IVF es una Dirección General de Política Financiera. Yo soy el que firma el FLA de la Generalitat, los préstamos de la Generalitat. En el instituto es donde emitimos deuda, donde emitíamos deuda, donde emitiremos cuando resolvamos el problema de financiación. El instituto es el que supervisaba nuestro sistema financiero, ahora ya por desgracia supervisa menos. Supervisa todavía las cooperativas de crédito con sección agraria, las cooperativas agrarias con sección de crédito, y supervisa desde una perspectiva de órganos de gobierno las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito. Estas son actividades puramente públicas que generan una relación entre el IVF y la Generalitat que nos ha planteado un problema históricamente. Y es que llegado un momento la Intervención General de Administración del Estado decidió sectorizar al IVF, lo cual implicó que el IVF pasó a formar parte de la Administración General, a consolidar dentro de lo que llamamos perímetro SEC, y esto a su vez planteó un problema, y es que puesto que la Generalitat Valenciana está sujeta a límites de endeudamiento, el Instituto Valenciano de Finanzas, que está dentro de la Generalitat, también. Por tanto, ¿cómo puede prestar hoy por hoy el Instituto Valenciano de Finanzas? Pues lo puede hacer recuperando el dinero que tiene en su balance, sus 1.000 millones de euros de activo que vamos recuperando, y a medida que recuperamos los ponemos a disposición de los empresarios valencianos, y también con la tesorería que tiene el Instituto Valenciano de Finanzas en su activo. También lo podemos hacer vía subvenciones de la Unión Europea que transformamos en instrumentos financieros, como luego comentaré. ¿Tenemos capacidad de prestar? Sí. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Estamos haciéndolo. Y tenemos suficiente capacidad de prestar, desde luego, para mantenernos activos hasta que vayamos a cumplir el objetivo fundamental que tiene esta administración, que tiene el gobierno actual, que es sacar al IVF de perímetro SEC. Con el IVF fuera de perímetro SEC podremos tomar prestado sin las restricciones que ahora tenemos. Seremos entonces, como ahora es el Institut Català de Finances o como por ejemplo el Instituto de Crédito Oficial, ninguno de ellos sectorizados. Pero claro, ahora no podemos porque cualquier persona que analice nuestras cuentas ve perfectamente la vinculación que hay entre la Generalitat y el Instituto, y por tanto lo que nos dice es: ustedes son Administración General. ¿Cómo pretende el Consell dar respuesta a este problema? La idea es hacer una escisión del balance, algo que veremos, una escisión de la entidad, algo que veremos hacia mediados del 18. La idea fundamental es que todo lo que es público vuelva a la administración y que el Instituto Valenciano de Finanzas, rebautizado como Banc de la Generalitat, tenga estrictamente el área de ICO privado, ICO valenciano, que queremos organizar. Será por tanto una entidad que
estará en torno a los 450 millones de euros de activo en el momento de su creación, con un capital en torno a 200 millones de euros. De hecho, el capital actual del IUF son 60, pero vamos a recapitalizarlo de aquí a final de año mediante una operación de bail-in, es decir, con una capitalización de deuda. El IUF debe dinero a la Generalitat y lo que va a hacer es transformarlo en capital. Tendremos, por tanto, 200 millones de capital y 250 de pasivo privado en el banco. Tendremos, por tanto, mayoría de pasivo privado, un criterio crítico para intervención general de la Administración del Estado para sacarnos de perímetro SEC. El segundo criterio fundamental que tendremos es una estructura de pérdida de cuenta de pérdidas y ganancias con capacidad para absorber los costes. Nuestra cartera privada da ingresos, tenemos intereses que nos permiten cubrir perfectamente nuestros costes. Y luego tendremos un gobierno corporativo con independientes, como ahora contaré. Tendremos los tres criterios, por tanto, y estaremos en posición de abandonar el perímetro SEC. Y a partir de ahí, nuestro objetivo es llevar el balance a los 600 millones de euros de activo, que es exactamente el target inicial del IUF. Y a partir de ese momento tendremos una herramienta en la Generalitat que completará la labor que desde consellerías como la Consellería de Economía se hace en cuanto al apoyo al sector privado. En la Administración General quedarán, por tanto, las labores, las actividades que hoy por hoy también están en el IUF, como la gestión de la deuda, el crédito al sector público instrumental, la supervisión de entidades financieras, la Agencia de Certificación Electrónica y una cosa que le ocupa mucho tiempo, al menos a este director general, que es el asesoramiento financiero al Consejo. Esto se seguirá haciendo desde ahí. Este es básicamente el panorama, esto es a lo que vamos. Vamos a una entidad de estas características con mayoría de independientes en el Consejo, con la garantía estatutaria de la Generalitat, pero con un banco debidamente capitalizado, donde la garantía estatutaria difícilmente sea utilizada. Vamos hacia un banco con un reforzamiento, por tanto, de los mecanismos externos de control, con un acuerdo de supervisión con el Banco de España y, en términos generales, un banco bien capitalizado y bien gestionado que dé tranquilidad a los inversores. Se me pregunta mucho si habrá ficha bancaria. El Instituto Valenciano de Finanzas, para estas actividades que estamos viendo, no necesita ficha bancaria. No necesitamos captar depósitos para esto. No necesitamos, por tanto, ese logro. Digo logro porque hoy por hoy realmente no hay una ventana de oportunidad para hacerlo. Basta con preguntar en Frankfurt, basta con preguntar al Banco de España para saber que hoy por hoy son muy reticentes a las fichas bancarias a entidades como esta. El Instituto Català de Finances lleva mucho tiempo detrás, no ha habido manera, y yo creo que nosotros estamos por estructura muy lejos de poderla solicitar. No obstante, con lo que estoy planteando creo que tenemos absolutamente capacidad de sobra para desarrollar nuestro trabajo. Por tanto, iremos hacia un banco de estas características. 10 miembros en el Consejo, 5 serán dominicales y 5 independientes con voto de calidad del conseller por ahora. Cuando hagamos la decisión habrá mayoría de independientes. E iremos hacia un banco donde los consejeros independientes y el director general del IUF tendrán que pasar los criterios de idoneidad del Banco de España. El actual director general ya los tiene, ya los pasa, pues el que venga detrás también tendrá que hacerlo. Y va a ser la primera vez en la historia de la Generalitat que vamos a tener una institución donde el presidente, antes de nombrar a la persona, pues tendrá que cerciorarse que la persona cumple unos criterios de idoneidad externos. Yo creo que esto dignifica a las instituciones y creo que es un camino a seguir. Tendremos comisiones de apoyo al Consejo, como hay en cualquier otra entidad, ¿no? Y donde ya podemos empezar a ver mayoría de independientes. Yo quiero resaltar, por ejemplo, la comisión de auditoría. Vamos a tener mayoría en la comisión de auditoría. Los señores que van a revisar las cuentas no van a ser consejeros dominicales que nombre la Generalitat. Quizá por eso, creo que por primera vez, no sé si el otro día lo estábamos mirando, por primera vez en los últimos 5 o 6 años, el IUF presenta hoy un informe de auditoría sin salvedades. Este primero, ¿no? Porque aquí nos habíamos acostumbrado a informes con salvedades, a que la sindicatura pusiera verde al director y que pasara, que nada importara. Bueno, ahora pues nos lo tomamos con un poquito más de interés. Bueno. Por tanto,
hacia esto vamos. Ya estamos en marcha. Cuando llego a este punto siempre hago lo mismo. Me miro el reloj y digo, mira, son de esta hora y podéis ahora llamar y pedir un préstamo al instituto, ¿no? Esto lo hice en el Scorch, estaba Antonio allí y entonces Rubén Ibáñez llamó. Pero claro, como es muy malo Rubén, ¿no? Pues hizo la pregunta mal. Y digo, no me han atendido. Claro, preguntó. No sé si preguntó por algún juguete o algo así. Preguntó, no por un préstamo, ¿no? En fin, lo cierto es que efectivamente, ¿no? El tema es que se puede ya ir, se puede pedir, se puede preguntar. Estamos dando ya préstamos en nuestras distintas líneas. Y como estamos en FEBES, pues oye, tenemos una línea de economía social. Una línea de economía social que tiene unos criterios de elegibilidad fijados por el director general de Economía, que antes estaba, que favorecen la economía social, una visión de la economía distinta y que nosotros hacemos propios. Yo en el IUF no soy quien tengo que fijar los criterios de elegibilidad. Yo no soy quien tiene que decir si se da un préstamo a este sector o a otro, porque para eso hay una política económica en el Consejo. Yo lo que tengo que hacer en el IUF es decir a quien no hay que dar los préstamos. Que me digan en qué sectores hay que darlos, sí, pero yo siempre diré a quién no. Yo y los técnicos del instituto, que para eso están. Y esa será la manera de que no pase lo que pasó anteriormente, donde al final los criterios técnicos de solvencia se mezclaban con los criterios de oportunidad política y al final pues hemos acabado avales a equipos de fútbol, ¿no? Pues la cuestión es intentar evitar todo esto. Por tanto, ya podemos ir a pedir un préstamo al IVF. La banca pública está abierta, es de todos y es para todos. Y usémosla porque estamos deseando dar financiación. Pero eso sí, financiación de la que se devuelve. Lo hacemos para financiar inversiones y también para anticipar subvenciones. Por tanto, como este es un sector que yo creo que es muy dado a venir al instituto a recabar financiación. Y vamos a tener además una estrategia de apoyo a las startups. Me consta que hay muchas personas interesadas en esta reunión respecto de nuestros mecanismos de apoyo al emprendimiento. Tenemos ya una línea de emprendimiento innovador en marcha, préstamos participativos que son muy interesantes para un emprendedor, porque primero el préstamo te computa como fondos propios, por tanto cuando tienes problemas, en los primeros años puede haber problemas, no llegas a las expectativas que tenías de ventas, empiezan a caerte los fondos propios, te puedes tener problemas de disolución, problemas que te fuerzan a la disolución de la compañía. El préstamo participativo apuntar a los fondos propios. Y además el préstamo participativo tiene una ventaja fundamental y es que no te diluye tu participación. Es un préstamo. Si va bien, yo te cobro un interés alto, si va mal te cobro un interés bajo. Yo soy tu socio, pero solo desde la perspectiva de cobrar más o menos interés. Esto lo tenemos ya en marcha y bueno, pues también es una herramienta que está a vuestra disposición. Y pronto vamos a tener, bueno, ya tenemos fondos de capital riesgo, participamos en 4 en concreto, hay uno en marcha ahora con la Politécnica, Tech Transfer, otro en compañía, otro con Sinensis, un fondo de capital riesgo valenciano. También tenemos un fondo de biomedicina, Inverredi en Barcelona, Inval es nuestro cuarto fondo, es decir, tenemos participación en 4 fondos ya, siempre en minoría, por supuesto, y vamos a tener muchos más. Al final, la idea del instituto es que haya un conjunto de fondos en nuestra página web y el empresario valenciano que esté interesado en recabar financiación de este modo, pues vaya pinchando en los fondos que se ajustan a sus características, contacte con la gestora, que será privada, básicamente porque yo ni las personas que tenemos en el instituto sabemos mucho de biomedicina, yo la verdad, y yo del sector agroalimentario pues no es lo mío, entonces me busco expertos que nos asesoren en la búsqueda de las inversiones correctas. Y de nuevo vamos al concepto de colaboración público-privada para hacer las cosas eficientes y para que las cosas funcionen. Tendremos un fondo de capital de expansión donde vamos a apostar por las mid-caps valencianas, intentando hacerlas crecer, y luego más préstamos participativos para pymes de base tecnológica que repartiremos con los bancos. En definitiva, ¿qué tenemos ya abierto? Pues tenemos líneas de crédito abiertas por 45 millones de euros, ya a disposición de los valencianos. Que dado que las utilizamos en cofinanciación con la banca,
tienen un impacto total de 90 millones de euros. No damos préstamos solos, nosotros siempre nos buscamos partners privados, siempre con la idea de atraer al sector privado donde queremos que esté, ¿no? Hemos puesto 30 millones de euros ya a disposición de las empresas valencianas en instrumentos de capital riesgo, con índices de apalancamiento en torno a 2,8, que pueden suponer 85 millones de euros más de financiación. En total, 175 millones de euros desde el IUF a disposición de todos, ¿no? Bueno, pues este es básicamente nuestro compromiso, el compromiso del Banco Público de la Generalitat Valenciana. Y yo tenía, Miguel, pues algo que contar de la SGR, pero quizá en las preguntas, si alguien tiene interés, pues lo puedo comentar. Así que muchas gracias por vuestra atención y para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias, bueno, pues realmente tenemos aquí personas bastante calificadas, algunos exdirectivos de banca, de cajas de ahorro y todo, y presidentes de entidades que han estado en la gestión. Por lo tanto, os lanzo el micrófono para el que quiera preguntar algo. Sí, Gemma Fajardo, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia. Una pregunta quería hacerle porque realmente estaba intentando ver qué de particular estaba ofreciendo este banco con respecto a cualquier otro. La verdad es que no veo mucha diferencia. Y en particular, algo que me preocupaba, y era, si no lo he entendido mal, que el objetivo fundamental era apoyar aquellas inversiones de empresas privadas, que tienen que ser empresas privadas además rentables, donde no se sientan muy seguras. Algo así ha dicho. ¿Cómo? Ha dicho en sectores, exactamente, en sectores donde no se encuentren muy cómodos. A mí, claro, me ha suscitado una duda, porque si el objetivo es apoyar a las empresas en aquellos sectores donde no se encuentran muy cómodos, quizás es porque la empresa tradicional, el banco tradicional, no esté dispuesto a financiar porque sea muy arriesgado. Me ha suscitado esa duda su intervención, por eso quiero que aclare y nos diga en qué sectores no se va a sentir exactamente cómodo y es donde iba a intervenir este banco público. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, por ejemplo, el segmento de pymes y autónomos cuenta precisamente históricamente con herramientas como las sociedades de garantía recíproca, porque el banco tiene reticencias a entrar de lleno en estos sectores. Mira, mucho de los préstamos que hoy por hoy estamos viendo en pequeñas y medianas empresas cuentan detrás con el apoyo del BEI en este momento. A través del Fondo Europeo de Inversiones están dando contragarantías para que la banca esté entrando en mayor medida en la pequeña y mediana empresa. Esa es una herramienta de capital, una herramienta público-privada de apoyo a la financiación empresarial desde la Unión Europea, que también cuenta con ayudas públicas y subvenciones de la Generalitat Valenciana. Este tipo de esquemas son los que se practican vía SGR, por ejemplo. A través de un esquema de mutualización del riesgo, el empresario obtiene un aval y entonces el banco puede fondear con más comodidad a una empresa a la que seguramente no prestaría. Esta es una iniciativa pública. La SGR, desde el IUF, pues estamos haciendo una labor importante para intentar rescatarla, para poner esa herramienta pública al servicio de colectivos que tendrían dificultades de acceso a la financiación y que consiguiendo un aval pues pueden tener la financiación que no tendrían, por ejemplo. Otro ejemplo de colaboración público-privada desde el IUF directamente. Muchas veces me vienen bancos, la verdad, bancos de los que todos conocemos. Me dicen, mira, yo es que con esta pyme llego hasta el 70%. Porque este proyecto de inversión, pues oye, yo puedo financiarlo, creo en él, pero no quiero concentrar mucho riesgo en esta empresa. ¿Me acompañas a entrar? Pues yo, antes de que se pierda ese proyecto de inversión, pues yo puedo acompañar perfectamente a la entidad financiera. Lo estamos haciendo ya. Y ese proyecto de inversión no se pierde. La empresa el banco no está muy cómodo con la pyme. Si le acompaño yo porque analizo los riesgos, porque conozco al cliente y porque veo que puedo entrar, el banco se siente más cómodo y entro con él. Y la empresa obtiene financiación. Me dices, oye, ¿qué hace de particular esto que no hacen otros? Hombre, a ver, toda la estructura nuestra de apoyo al capital riesgo, sinceramente, en Valencia mucho capital riesgo no hay, Hablemos claro. Aceleradoras hay, pero dinerito contantisonante para financiar empresas,
con la universidad, con las universidades, ¿qué banco está financiando proyectos de innovación que surgen en las aulas o que surgen en los departamentos? Porque yo acabo de abrir ahora un fondo precisamente en la Politécnica con este importe, con esta estrategia de 1,4 millones de euros, más capital privado no bancario. ¿Qué banco está detrás de esto? Estamos nosotros. Ahora en la Politécnica, pronto estaremos en el conjunto de universidades valencianas. Tanto cosas que hacemos de particular, pues bastantes, y estamos pensando en otras, ¿no? Por ejemplo, a corto plazo con la Agencia Valenciana de Innovación, pues seguramente prestamos a tipos de interés cero para innovación, como hace por ejemplo el CEDETI, incluso con partes subvencionables. Yo nunca daré subvenciones, pero las puede dar la agencia y combinarlas con un préstamo mío, ¿no? Pues claro, este tipo de cosas son las que evidentemente pues podemos hacer en el futuro. Pero claro, si lo que tú me dices es que también veo cosas que se hacen en otros sitios, por supuesto. Porque yo, repito, yo tengo que ser rentable, al menos en un área concreta de la entidad. Porque de lo contrario, pronto me dirán que es que le estoy haciendo un agujero a la administración. Porque estoy gastándome el dinero estrictamente en fallos de mercado y entonces el banco no es viable y entonces hay que cerrarlo. Y eso tampoco me parece muy justo, ¿no? La cuestión es, hagamos lo mismo que se hace, por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Qué hace el British Business Bank, por ejemplo? Pues ha negociado con la Unión Europea un modelo dual, donde tienes un área rentable que te proporciona rendimiento para poder financiar actividades en áreas típicas del fallo de mercado. Pues este es básicamente nuestro esquema de trabajo. No sé si he contestado. No, porque yo preguntaba los sectores poco cómodos. Pues por ejemplo, he hablado de autónomos. Las herramientas ya las conozco y son conocidas. He hablado de autónomos, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, donde la financiación es no siempre tan abundante, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A sectores de actividad concretos? O yo me refiero a áreas del negocio, ¿no? Bueno, la SGR, ¿qué cuesta y se va a poder...? Bueno, lo digo porque FEBES ha formado parte de la SGR, del Consejo de Comisión de Riesgos durante años, hasta que entró en crisis y se tuvieron que salir todos los consejeros y ha habido ahí pues bueno unas expectativas que realmente sí que canalizábamos crédito hacia las sociedades de garantía recíproca. Ahora nos encontramos también con una limitativa, que es decir, ahora mismo se mide el crédito que se puede dar en función del capital. Capital por 3. Claro, esto lo veo un poco limitativo, aunque no me parece injusto porque ENISA llevaba esta técnica también, no por 3 sino por 1. Entonces, ¿cuál va a poder ser operativa la SGR? ¿Cuál es la relación entre las solicitudes de crédito y dónde se deben canalizar? ¿Al IVF con apoyo de la SGR? ¿A la SGR con apoyo posterior del IVF? Bueno, la SGR, a ver, ¿qué nos va a costar la SGR? La SGR, hay que recordar que en este momento tiene un pasivo de 390 millones de euros y tiene un riesgo vivo por 350 millones de euros. Esos 390 millones de euros de pasivo proceden de una etapa de crecimiento intenso de la SGR antes de la crisis, centrado en el sector inmobiliario y en la promoción. Un crecimiento que condujo a la SGR a ser la cuarta parte del conjunto del subsector en España y que lógicamente una vez la crisis estalló, pues empezaron a haber avales ejecutados, la empresa entró en crisis con insuficiencia de capital, el Banco de España intervino, sancionó a consejeros, como todos sabemos, y el consejo anterior tuvo que decidir qué hacer, si dejarla caer o si por el contrario la quería rescatar. Y decidió rescatarla. Entonces, el rescate del consejo anterior es algo que este consejo pues no puede cuestionar, porque hay un principio que debe estar por encima de todos, que es el principio de seguridad jurídica. El consejo anterior firmó un aval con vencimiento en el año 18 por 200 millones de euros que tenía que hacerse efectivo para rescatar la SGR, lo pospuso por tanto a la siguiente legislatura y lo dejó, ya digo, rubricado, y el consejo anterior
invirtió 60 millones de euros en equity en la SGR. Por otra parte, la SGR disfrutaba de un esquema de refinanciamiento abierto en el año 93 que fue renovándose año tras año y que constituía una especie de tarifa plana en virtud de la cual la Generalitat asumía el 40% del coste de fallidos de la SGR. Ese reaval acabó costándole a la Generalitat 140 millones de euros, porque daba igual donde se invirtiera, ¿no? Que fuera promoción o no, que fuera construcción, cualquier otra cosa. Allí donde CERSA, la Compañía Española de Refinanciamiento, no avalaba, pues la Generalitat sí lo hacía. Y al final, ya digo, nos costó 140 millones de euros la broma del reaval de la SGR. Por tanto, entre los 200 millones de euros de aval con vencimiento en el 18, los 140 millones de reaval de la Generalitat y los 60 millones de equity, el Consell quiso rescatar la SGR valenciana. Y se decía, bueno, pero al final no será tanto, porque a mediados de la partida, en el año 16, como la SGR tiene mucho inmobiliario por haber ejecutado muchos activos que se otorgaban en garantía, vamos a poderlos vender por un importe de 170 o 180 millones de euros. Es decir, va a venir un fondo buitre y nos va a sacar de pobres. ¿Y qué pasó exactamente a mediados del 16? Pues que efectivamente llegó la oferta del fondo buitre, pero no fueron 180 millones, fueron 60. Y no fue por toda la cartera, sino por una parte. Y entonces el Consell tuvo que plantearse directamente un fin de semana, yo puedo contarlo aquí, un fin de semana donde yo estaba preparando la liquidación de la sociedad. Lo cual, pues la verdad, pues no es plato de gusto, debo decir, ¿no? Porque una liquidación de una SGR es muy compleja. Muy compleja porque hay que esperar a que el último aval venza para poder llevar a término la liquidación. Empezar la liquidación de la SGR es algo que no ya en esta legislatura, posiblemente en 3 legislaturas más habríamos estado viviendo, ¿no? Con miles de empresas valencianas detrás que hubieran perdido pues toda su aportación, ¿no? Lógicamente el Consell, yo creo que lo que tenía que hacer y su responsabilidad era no permitir la liquidación de la SGR. No por nada, sino porque 400 millones de todos se iban directamente al sumidero. Y de lo que se trataba era de intentar dar viabilidad a la herramienta, sin aportar un euro más de lo comprometido por el gobierno anterior, pero intentar llevar hasta sus últimas consecuencias el plan de viabilidad y, si no, traer un nuevo plan de viabilidad que tuviera más visos de salir bien. Y esto es lo que se planteó. Lo que hemos planteado es directamente una negociación con el Ministerio de Hacienda que nos ha permitido anticipar el aval del 18 a hoy. Hemos reservado fondos tanto este año como para el año 17 para poder hacer efectivo el pago del reaval, y yo estoy en disposición de decir aquí que los 390 millones de deuda de la Sociedad de Garantía Recíproca van a quedar en 90 en marzo, que ya tenemos un acuerdo muy avanzado con las entidades financieras de renegociación de la deuda y que la cuestión va a quedar del siguiente modo. Los 90 millones de euros de deuda que tendrá la SGR, la mitad aproximadamente, un poquito más de la mitad, 55 millones vendrán respaldados por la cartera de activos que quería quedarse el fondo que venía a comprarlos, y habrá 40 millones de euros de un préstamo participativo que sostendrán los fondos propios de la SGR, que arrancará con un coeficiente de solvencia superior al 20%. Vamos a otorgar a las entidades financieras expectativa de plena recuperación del dinero invertido, lo cual hará que la SGR vuelva a ser atractiva para el sector financiero y empiece a operar. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para tener esta solución encima de la mesa, porque desde luego no era fácil que el Ministerio de Hacienda pues nos prestara 200 millones para dar respuesta a este problema, ¿no? Y esto fue posible en el marco de un problema añadido de esta sociedad que fue su sectorización, ¿no? Y que pudimos evitar también en el mes de enero con una negociación que luego facilitó la llegada del dinero vía aval, ¿no? Por tanto, vamos a quedar con un nivel de deuda mucho más reducido, con una reestructuración con vencimiento en el 2021 del pasivo, y entendemos que esto va a ser un impulso muy importante para la SGR y creemos que ahora sí podemos empezar a ver con más optimismo el futuro de la sociedad. Entonces me preguntabas, bueno, ¿y la SGR cómo la podemos usar?
Bueno, pues el Instituto Valenciano de Finanzas tiene ya una línea de microcréditos con la SGR que está funcionando bastante bien. Se me preguntaba, ¿no? Pero este sector, estos productos realmente son los que vemos en otros sitios. Bueno, pues ya os digo que esta herramienta de microcréditos, hasta 24.000 euros, pues tanto para circulante como para inversiones, con aval de la SGR la estamos colocando bastante bien. Vamos a ampliarla ahora, también en circulante, vamos a subirla a 100.000 euros también con el aval de la SGR. Por tanto, podrán venir las empresas valencianas a pedir circulante al IVF con garantía de la SGR hasta 100.000 euros en préstamos de hasta 3 años, con cobertura por parte de la compañía española de refinanciamiento de hasta el 50%. Así que la herramienta para un tamaño de empresa propio de la economía social es, yo creo que, muy útil.